Muy buenos días con cada uno de los estudiantes de la Institución Educativa Virgen del Carmen. Mi nombre es Yasmín Aragón Salas y continuamos nuestras sesiones de aprendizaje, siempre aprendiendo desde casa, siempre reforzando, siempre adquiriendo mayor conocimiento. Y más ahora en un estado quizás de emergencia en la cual necesitamos todos los jóvenes y, vamos a decirlo así, profesionales mejorar nuestro Perú, mejorar nuestra patria, mejorar nuestras condiciones. Bien, para el día de hoy vamos a dar inicio a lo que corresponde en el área de comunicación, competencia lingüística. Según cierta información que nos acaba de llegar, posiblemente haya esta modificación, aunque aún no es seguro al 100% y a pesar de que ya salió la resolución, aún el CEPRU no ha emitido la documentación ni ha subido quizás a sus plataformas de UNSAG justamente el temario que corresponde para primera oportunidad 2021. Entonces, tenemos que considerar tanto, según los rumores que nos están llegando, y seguramente muchos de ustedes ya lo saben, las balotas que se estudiaban anteriormente en competencia lingüística, como también las balotas de razonamiento verbal, ¿sí? Nosotros ya hemos ido un poquito, quizás ya reforzando, tocando algunos temas de las balotas, como son fonética, fonología, lenguaje humano, etcétera, que son las primeras balotas. Entonces, vamos a justamente recopilar información de la UNI y la San Marcos, conjuntamente con lo que nos pide estas balotas que se tomaban antiguamente y que posiblemente regrese o posiblemente se acople a la balota de razonamiento verbal. ¿No? Porque la San Marcos, la UNI y otras universidades de Lima toman como examen de admisión a ambas, ¿no? A ambos temarios, tanto de razonamiento verbal como de competencia lingüística. Entonces, posiblemente también la UNSAG tenga esta línea marcada para poder hacer este cambio. Bien, entonces vamos a dar inicio a recordar y tocar de repente algunos aspectos de la primera balota de competencia lingüística. Y de igual forma vamos a tocar los temas de razonamiento verbal en la semana, ¿sí? Bien, cuando lo que corresponde a competencia lingüística, la balota número uno es el lenguaje humano. El lenguaje humano está dividido, vamos a decirlo así, en lo que se considera las características del lenguaje humano, habla de la dicotomía de lengua y habla, nos va a hablar acerca de, vamos a decirlo así, de las variaciones lingüísticas en el español, mira, ya son 3 o 4 temas, y al mismo tiempo lenguaje científico, ¿sí? Entonces, al completar justamente hasta el lenguaje científico, estaríamos terminando la balota número uno. Pero vamos a tocar el día de hoy aspectos justamente hasta variaciones lingüísticas, ya que quizás lenguaje científico con los ejemplos que podamos distinguir es un poquito amplio. Entonces vamos a hacer la siguiente sesión de aprendizaje en lo que es lenguaje científico, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el propósito de nuestra sesión a partir de nuestro tema del día de hoy? Va a ser conocer y analizar la lingüística y sus conceptos básicos, ¿sí? Conocemos y analizamos la lingüística y sus conceptos básicos. Vamos a ver las definiciones de lingüística, ¿no? Corresponde a la balota uno dentro de lo que vamos a estudiar, lenguaje humano. Bien, vamos a iniciar con lo que es lingüística, ¿no? Porque si hablamos de lingüística, vamos a hablar de lengua, vamos a hablar de lenguaje humano, vamos a hablar de habla, etcétera. Bien, al decir nosotros lingüística, vamos a referirnos como lingüística a una ciencia que estudia el lenguaje articulado, ¿sí? Dentro del lenguaje articulado ya hemos hablado acerca de la fonética, ¿sí? ¿Te acuerdas? Y el aparato fonador. Entonces ya tienes algunas bases acerca de estos temas. Entonces, lingüística es la ciencia que estudia justamente el lenguaje articulado. También nos dice, bueno, es decir, que el lenguaje verbal, claro, el lenguaje articulado es igual que el lenguaje verbal, que resulta de la unión de significado y significante. Tampoco son estos términos ajenos a ti. Sabes que es un significado y sabes que es un significante. Entonces, esto resulta de la unión justamente de estos dos términos que nos lleva a estudiar al signo lingüístico dentro de la teoría de Ferdinand de Saussure. La lingüística puede centrar su atención en sonidos, fonética, en las palabras y la sintaxis, ¿sí? Sonido,
palabras morfología, significado semántica, sintaxis, formación de la lengua concreta, de un idioma concreto. En las relaciones existen entre las lenguas, claro, la relación que existe entre diversas lenguas, o en las características comunes a todas ellas, así como puede entenderse los aspectos psicológicos, sociológicos de la comunicación lingüística. Claro, a pesar de tener toda esta estructura tanto de sonidos, palabras, sintaxis, de una lengua que puede tener relación con otras lenguas, también tiene que influir el aspecto psicológico, sociológico para la comunidad o la comunicación lingüística. ¿Sí? Muy bien. Nos dice también que además estudia el lenguaje, ¿sí? Como fin en sí mismo que constituye el estudio teórico y como medio para ser aplicado a otras ramas del saber y las técnicas concretas. Muy bien. Un momento, por favor. Voy a mostrarles, vamos a estar estudiando justamente los temarios y balotarios que nos entregaba la UNSAG o el CEPRU, y de aquí está saliendo la información, ¿sí? Estos que los hemos podido conseguir justamente del área de competencia lingüística. Entonces aquí vamos a comenzar justamente hablando de temas básicos como lingüística, lenguaje humano, y como ahora ya nos estamos diciendo, primera idea importante que nos está refiriendo a que es una ciencia del lenguaje articulado, ¿sí? La ciencia del lenguaje articulado. Además nos está diciendo que es la unión de significados y significantes, ¿sí? Además de eso también nos está diciendo que esta va a ser la combinación tanto de una palabra, la sintaxis y los sonidos que se van a dar en la interacción de idiomas o lenguas. Y esto siempre con un aspecto psicológico, sociológico, que va a enmarcar a la comunicación lingüística. Además dice que va a estudiarse con un fin mismo, que constituye el campo teórico o el estudio teórico, y como medio aplicativo para otras ramas del saber, como es el lenguaje humano, que es la balota 1. Entonces, tendríamos que decir qué cosa es el lenguaje humano, ¿sí? Bien, según nuestra balota que la UNSAG y el CEPRU nos está, vamos a decirlo así, dando, el primer tema, que es lenguaje humano, nos dice en breves conceptos, ¿no? Que es la facultad exclusivamente humana que prácticamente posibilita simbolizar y expresar lo que uno piensa o lo que uno siente. Entonces, palabra clave para identificar lo que corresponde al lenguaje humano va a ser facultad exclusivamente humana, ¿sí? Que permite a través de símbolos, que esto va a ser dentro del lenguaje escrito, el lenguaje de significantes aplicado en la escritura, ¿no? Y también, lógicamente, símbolos articulados, poder transmitir o expresar estos mensajes, ¿sí? También nos dice que es una herramienta o un instrumento básico, herramienta o instrumento, ¿ya? Tanto en el aspecto lingüístico como no lingüístico. Recuerda, cuando hablamos de lingüística, hablamos de ambos, y dentro del lenguaje humano vamos a encontrar a la parte lingüística, que puede ser verbal o no verbal o escrito prácticamente, y no lingüístico, que vienen todas las demás formas de comunicación, donde aquí entraba el signo lingüístico, justamente en el no verbal, cuando hablamos de iconos, símbolos e indicios, ¿sí? Está ahí ligado, no está tan separado. Entonces, recordamos, cuando hablamos de lingüística y también nos está diciendo que es una herramienta, ¿no? Entonces, nos tenemos que recordar o tenemos que justamente pensar en este lado del lingüístico y no lingüístico. Lingüístico, tanto verbal como o ya sea oral y escrito, ¿no? Y en el no lingüístico van a venir todas aquellas formas que utilizamos, como los iconos, símbolos, indicios, ¿qué más? Cualquier otra forma, mímica, sonidos, olores, colores, etcétera, ¿sí? Eso es lo que nos dice que es el lenguaje humano. ¿Qué otro dato nos da en el CEPRU? También nos dice que solo el lenguaje oral articulado o hablado y su correspondiente a la escritura constituyen el objeto de estudio de la lingüística. Nuevamente, ¿dónde voy? Aquí está el resumen. Que la unión del significado significante, ¿no? Vamos al lado escrito y el lenguaje articulado corresponden a lo que es el lenguaje humano o la lingüística propiamente dicha.
Muy bien. ¿Qué más me dice? Cualquier sistema o código, ya sean palabras significantes, ¿no? Ya sean lingüísticos o no lingüísticos, ya hemos visto eso, ¿no? Representaciones gráficas, olores, colores, formas, sonidos, etcétera, es una forma de comunicación innata del hombre. Bien, para poder entender mejor lo que corresponde a la primera balota del lenguaje humano, tenemos que estudiar las características de este lenguaje. ¿Sí? Las características, lo que hace diferente de cualquier otra forma de comunicación que existe en nuestro entorno de otros seres, ¿sí? Hemos hablado de otras formas de comunicación de los animales, ¿no? Mediante que de repente olores, ¿no? De las plantas que comunican algo al entorno cuando se abren o se cierran por temporadas. Entonces, o de los animales como las aves que se comunican al momento de migrar a otros lugares y la forma de vuelo que tienen en V. Entonces podemos ver, esto lo hace diferente, ¿qué cosa? Las características del lenguaje humano. Bien, ¿y cuáles son esas características del lenguaje humano? Fácil, lo sabes, lo has estudiado. El fumar CCSS, ¿sí? Lo sabemos, fumar CCSS. Fumar F de facultad. Y esta F nos va a recordar justamente a lo que es lenguaje humano, porque el lenguaje humano es una facultad innata del hombre. La U, universal. Universal porque es de todos o pertenece a todos. El lenguaje humano no es solo de un sector de personas que viven en la sierra del Perú, no, es de todo el mundo. No, multiforme porque tiene varias formas, varios códigos lingüísticos alrededor del mundo. Formas, cuando hablamos de formas nos vamos a referir justamente en lenguaje humano a códigos lingüísticos, ¿sí? Y no solamente códigos lingüísticos de idiomas, sino diferentes códigos como las personas que utilizan el braille, los olores, los colores en la comunicación no lingüística, por ejemplo. ¿Sí? Es aprendido, claro, lógico, es aprendido, es un proceso en el cual el hombre necesita un espacio, un tiempo para aprender justamente el lenguaje. Es racional, racional porque utilizamos la razón, a diferencia de otros seres que no tienen esta característica innata, que es la razón, ¿no? La razón está enmarcada prácticamente en la forma de pensar para estructurar las ideas y poder comunicarlos mediante, vamos a decirlo así, la fonética y la fonología, ¿sí? Lengua y habla. Muy bien, después tenemos que es la CC y SS, es convencional. ¿Por qué? Porque existe a través de convenios, acuerdos entre personas, ¿no? Es cultural, cultural, claro. Lógicamente, necesitamos que esté dentro de un grupo humano, ¿no? Necesitamos que sea, vamos a decirlo de alguna forma, marcado dentro de un grupo humano. ¿Por qué? Porque no es única, porque es varias, es para varios, ¿sí? Entonces, es cultural, porque es también creación del hombre, ¿sí? Es creación del hombre. El hombre lo ha creado y todo creado por el hombre es considerado cultura. Luego tenemos la SS, ¿sí? La la primera S es de sistemático. ¿Sí? Sistemático, ¿por qué? Porque cumple ciertas normas y reglas. Va a cumplir ciertas formas y reglas. El lenguaje funciona de acuerdo a esas reglas y normas que constituyen su producción, ¿no? Para poder emitir mensajes, ¿sí? Sistemático y simbólico, porque es representativo a través de símbolos. Eso lo hemos visto justamente en la teoría de Ferdinand de Saussure cuando nos hablaba de indicio, iconos y símbolos. Entonces, justamente había una pregunta, recuerdo, de razonamiento verbal, en el cual consideraban que la escritura era un símbolo, un indicio o un icono. Ya sabes que tiene que ser un símbolo, es un símbolo, claro, toda lengua, todo idioma se representa mediante símbolos. Muy bien. Pasemos entonces a la siguiente. Vamos a hablar ahora lo que corresponde a los planos del lenguaje, ¿sí? Hemos visto como primera instancia al lenguaje humano. Ahora vamos a ver lo que corresponde a planos del lenguaje. Hemos analizado, tiene dos planos, esa dicotomía la cual no se separa igual que fonética y fonología, ¿sí? Que viven unidas o inmersas. Es lengua y habla, lengua y habla. También lo hemos estudiado hace algunos meses, así que vamos a recordar y vamos a quizás analizar unos puntos claves, ¿sí? Bien, la lengua, ya sabes, la lengua no es la que está en tu boca, por favor.
es el código que se encuentra en tu mente, en tu cerebro, ¿sí? Es ese código lingüístico, en nuestro caso el español, en algunos casos el quechua, etcétera. Bien, dice que la lengua siempre va a presentarse en 4 niveles básicos según la teoría del CEPRO o lo que nos impone el CEPRO, que es muy importante considerarlo, ya que lo han hecho grandes docentes que han estudiado, que son especialistas en la lingüística. Dentro de la Facultad de Ciencias de la Comunicación hay una especialidad de lingüística, entonces son muy buenos estos docentes. Entonces ellos son los que han planteado justamente desde esta visión o perspectiva lo que es los 4 niveles dentro de la lengua, en que se estudia a través de lo fonológico, ¿sí? ¿Te acuerdas? Fonológico, fonemas, fonológico, el abecedario mental ideal abstracto. Morfológico a través de su forma dentro de la escritura, qué forma tienen y sus variaciones de género y número, ¿no? Semántico, el significado que cada uno de estos términos dentro de la lengua que tiene un idioma nos proporciona. Y sintáctico, este va a ser el ordenamiento según, lógicamente, la estructura oracional que vayamos a establecer en un campo, ¿no? En este caso, oracional. ¿Qué nos dice? La lengua desde el punto de vista científico, a partir de Ferdinand de Saussure, el padre de la lingüística, se entiende por lengua el sistema de signos orales y escritos. Sistema de signos orales y escritos. Punto clave. Ordenados, que disponen los miembros de una comunidad lingüística, de un grupo social, ¿sí? Para realizar los actos de la comunicación lingüística cuando hablan y escriben. Lógico, ya hemos dicho que es convencional, acuerdo, grupo social. Entonces, va a ser un sistema de signos orales y escritos, ¿sí? Que tienen que enmarcarse en esos 4 niveles. ¿Qué más? Hablando de manera informal, puede decirse que es lo mismo que el idioma, aunque este último término tiene más el significado de lengua oficial o dominante de un pueblo. Claro, si lo vemos desde la perspectiva de idioma solamente, tiene otro peso, tiene otro significado dentro de la semántica, le vamos a atribuir un significado absoluto totalmente diferente, ¿no? Dominante en un pueblo o nación, por lo que a veces resulta disculpen, sinónimas, bueno, disculpen, sinónimas la expresión de lengua española o idioma español, ¿sí? Claro, podríamos decirlo que serían sinónimos como idioma, código o lengua, pero siempre según el contexto van a tener quizás una ligera diferencia. Por eso es que lo vamos a considerar lengua, aunque también podemos considerarlo idioma, ¿no? Idioma o lengua española. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es el habla. El habla es la realización de esa lengua que está, como decirlo, dentro del nivel fonológico en nuestra mente, ¿no? Y esta tiene que materializarse a través del habla, de la fonética. Es la realización de la lengua a través de sus integrantes, quienes al compartir con los demás miembros el conocimiento sistemático de la lengua, la ejecutan al momento de intercambiar los mensajes lingüísticos. Claro, en apoyo a la fonética y al aparato fonador, entonces podemos intercambiar mensajes de acuerdo a esa estructura mental gracias a la fonología. El habla es un conjunto de emisiones que los hablantes producen gracias al inventario del que disponen, o sea, gracias a la lengua. Este concepto fue ligeramente modificado por Noam Chomsky, quien entiende que el habla, ¿no? Las evalúa gracias a la competencia, o sea, al dominio consciente, o mejor dicho, inconsciente que tiene de su lengua. Yo puedo expresarme mediante el habla según el dominio que tenga de la lengua. No puedo hablar si no tengo dominio o una estructura ya formada de la fonología en mi cerebro. Claro, según Noam Chomsky. Vamos a ver entonces lo que corresponde a esta diferencia o características que diferencian a la lengua y al habla, que también es sumamente importante. Bien, antes vamos a también tocar un poquito el punto del CEPRO. Cuando nos habla de planos de lenguaje, nos habla de lengua y también nos habla, valga la nota, valga la redundancia de habla, ¿no? Dice que la lengua es un sistema de signos orales, ya lo hemos dicho, también pueden ser escritos sonidos articulados o palabras que poseen y se utiliza una comunidad lingüística. Lo mismo que hemos dicho está igual, ¿sí?
A ver, es un código constituido por signos lingüísticos. Claro, los signos lingüísticos ya lo sabes, si es escrito, oral, ¿no es cierto? Ya lo hemos hablado, lingüísticos o no lingüísticos, y también considera justamente estos niveles. Muy bien. El habla. El habla es el uso, nos dice individual, algo que agregar, es individual, que una persona utiliza gracias a la lengua para poder comunicar. Listo. Intervienen aquí en el habla, hay un punto importante, van a intervenir la edad, el sexo, la cultura, el estado de ánimo y otros aspectos particulares de la persona, ¿sí? Eso es sumamente importante. Dice que hay que distinguir siempre entre el habla de un hombre y de una mujer, según la edad, el estrato social, etcétera, y todos los aspectos característicos de un ser como individuo, ¿sí? No existe lengua sin habla ni habla sin lengua, así que los dos vienen unidos y se complementan. Veamos entonces, ¿cuáles son las diferencias entre las características de lengua y habla? La lengua es un sistema, ya sabemos, sistema de signos, símbolos, ¿no? Mientras que el habla es la realización, el uso del sistema, la materialización del sistema, ¿no? El habla es mental, abstracta, ideal, claro, porque está en nuestra mente, hemos ido aprendiéndolo poco a poco, etcétera. Mientras que el habla es material física, fisiológica. Necesitamos de un aparato fonador, se materializa, necesitamos justamente de nuestro cuerpo para que pueda existir física, porque gracias a las ondas sonoras, van a existir en un medio físico también. El habla o la lengua es social, es de todos, social, mientras que el habla es individual, es particular, ¿sí? La lengua es medianamente fija, ya que esta puede cambiar a lo largo del tiempo y esto nos habla justamente en signo lingüístico sobre la diacronía o la, ¿no? Y claro, lo que es diacronía y sincrónica, ¿sí? Vamos a decirnos si es sincrónica o diacrónica la evolución a mediano, a corto plazo dentro de cualquier término o signo, ¿no? Muy bien. Por eso medianamente fija. Y luego nos dice que el habla es variable y libre. Claro, no es nada fija, es variable, cambia, es libre al momento instantáneo. Por eso nos dice que la lengua es perdurable en el tiempo. A pesar que ésta tenga modificaciones, no varían de unas horas, varían en años, en muchísimos años, ¿no? Pero el habla es momentánea, espontánea, que varía inmediatamente. Tú puedes estar en una reunión con amigos y hablas de una manera diferente, con una reunión con tus padres, de otra forma, en una reunión en el colegio, de otra manera. Listo. La lengua es abstracta, latente y el habla, disculpen, es concreta, patente, ¿sí? Entonces, si es abstracta, es latente, sabes que está ahí, aunque no lo veas, por eso es abstracta, latente, sabes que existe, aunque no lo veas, ¿no? Y el habla es concreta, patente, concreta, se materializa, ¿sí? Bien, ahora vamos a tocar el tema de idioma. Idioma. Hemos dicho que idioma es igual o tiene este mismo peso o es sinónimo de código, ¿no? Dentro de la lingüística o de lengua. Veamos, dice que el idioma es un concepto más político que lingüístico y que refiere a la oficialización de una o más lenguas, entre todas las existentes en un territorio, lo que íbamos diciendo anteriormente. En el Perú, país en cuyo territorio conviven más de 70 lenguas, tradicionalmente se afirma que se considera idioma al castellano, al quechua y al aymara. Sin embargo, la construcción deja abierta la posibilidad de considerar idioma a todas las lenguas que existen dentro de nuestro territorio. El Perú es multilingüe y pluricultural. Listo. Entonces puedo hablar de idiomas que son más de 70, pero puedo diferenciarlos a diferencia, ¿no? De quizás lengua, ¿no? Lengua que prácticamente es una sola, o sea, algo así lo toman, ¿no? Uno solo, pero cuando damos idioma son varios, ¿no? Lengua castellana en realidad es una, a pesar que existan en diferentes territorios por la diferencia geográfica y diferencias de morfología, de fonética, de sintaxis, de semántica, aún así es una lengua, pero un idioma es particularmente de un país y en un país puede existir o en un territorio puede existir muchísimos idiomas, más que
puede existir también unas cuantas lenguas. Bien, vamos a entrar entonces con este anticipo a lo que son variaciones lingüísticas, ¿sí? Vamos a hablar entonces de dialecto, dialecto, dia.